¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Alpargatas y Libros, el programa de Eric Calcaño, a quien saludamos, abrazamos y pronto tendremos nuevamente aquí en la conducción. Mi nombre es Julián Fava y hoy estoy con el querido amigo, productor, co-conductor y tantas otras cosas más, mi querido amigo y compañero Juan Cruz. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, he vuelto. Volveremos y seremos millones. Sí. Volví con camisa y con menos rulos. Tenía más rulos la última vez que había salido. Más viejo, Más pero... más viejo, es verdad, Sí, más viejo fue mi cumpleaños. Más viejo, ha más pasado viejo. su cumpleaños. ¿Puedo Así hablar? es. Ahora tengo la voz de la experiencia. ¿Cuántos años se puede decir? 31. Ah, qué joven. Ya todavía no Qué tengo la voz de la joven. experiencia. Qué joven. Así que en esta celebración podemos convocarlos y convocarlas a que nos sigan. ¿En dónde? En alpargatasilibros.org, en el Instagram, en Sí. TikTok y en Twitter, alpargatas y libros y libr. Porque no nos dejó poner más caracteres. Ese, Compate, Elon. claro, Elon Musk, la ¿No? puta que lo parió. Compate. Y también le la pueden dar a la campanita si todavía no se suscribieron. Eva Justicia Social, Eva en Vivo. ¿No? Pueden suscribirse, pueden seguirnos. Allí está todo el contenido de este canal y de este programa, desde luego. Y hoy tenemos... A ver, suban, ahí tenemos una música de fondo. A ver. Le pido a San Jaureche. Así es. Estamos con este gran y queridísimo pensador nacional que es don Arturo Jaureche, Don nada Arturo más Jaureche. y nada menos. Y justamente es nuestro pensador, es nuestro filósofo, es alguien que marcó a más de una generación a partir de sus lecturas de la realidad argentina. Y nació el gran Arturo Jaureche en 1901, un 13 de noviembre. 13 de noviembre. ¿No? Un 13 de noviembre de 1901 en Lincoln. El día que estamos grabando. ¿No? Podemos decir que Así hoy lo estamos podemos grabando decir, en su ¿no? cumpleaños. Estamos festejando hoy, celebrando un natalicio más. Y precisamente gracias a este día y a su obra y a su figura es que en Argentina se celebra el Día del Pensamiento Nacional. Hoy es el Día No. del Pensamiento Nacional. Hoy es el Día del Pensamiento Nacional. Así que empiecen a pensar de forma nacional. Dejen... O sea, no es el pensamiento de Besen, de Lamela. No es el pensamiento de Besen, de Lamelas. Una no- filosofía muy interesante. No, tampoco sería el pensamiento de Pato. Tampoco. Creo yo. No, podemos decir que tampoco es la de la Fundación, que no es ningún faro. Tampoco. ¿no? De Tampoco faro la no tiene nada. De faro no tiene nada, ¿no? La Fundación Oscuridad tampoco es. Oscuridad. ¿no? La Liga de la Maldad. La Liga de la Maldad. Cipayos Unidos. Cipayos ¿no? Unidos. ¿Cómo sería? CU, Cipayos Unidos. Hay que poner algo más. Cipayos Unidos. No, después pensamos las Uno siglas. puede decir, si Jaureche escribió Los Profetas del Odio, acá tendríamos a los idiotas del algoritmo. Los idiotas del No, algoritmo. hay que pensar, ¿no? Hay que pensar, No, yo creo que habría hay pensar cómo reescribiría Jaureche hoy esa maravillosa obra que fue Los Profetas del Odio, mucho antes que el amigo, que el gago del Kremlin, ¿no? De quien hemos hablado, Aparte, ¿no? Hablara de los ingenieros del caos, etcétera, ¿no? Hay dos Mucho. momentos con los profetas del odio que yo me acuerdo. Primero Jaureche, obviamente, porque todos lo hemos leído muchas veces, pero después Apo diciendo, fútbol para todos, los goles que poseían los profetas del odio ahora son de todos. Ahora son de todos. El Cani va a tener una, decía. Qué grande. Acertará o errará. Qué grande, le mando. Uno de mis primeros programas de radio, y esto no le importa a nadie, pero fue justamente con el gran Martín Jauregui. Mirá. Que ya nos acompaña como maestro. También hincha de Claro. River como usted. Y como No, Martín no vamos a Jauregui. ver No hablemos de fútbol, ¿no? fútbol, no y con vamos Alejandro a- Apo. Y con Alejandro Apo, ¿no? Apo. Capo Holanda, total. yo me acuerdo, Holanda en el 2014, Holanda. Holanda en el 2014. Pero volvamos al gran Arturo Jaureche, que decíamos nació en 1901 en Lincoln, provincia de Buenos Aires, y le tocó atravesar algunas experiencias fundamentales de nuestra historia. Le tocó vivir la década infame, ¿no? Esa década del fraude patriótico ejercido por los conservadores, esa década en la que se proscribió a la UCR. Y se habla muy poco ¿no? de la década infame, me parece, en líneas generales. Y yo creo que esta década que estamos atravesando hoy, en esta ya no sé si es postmodernidad, en este ya capitalismo, ya fluya, ni siquiera Post-neoliberalismo, ¿no? Post-neoliberalismo, en este anarcocapitalismo, como ustedes quieran llamarlo, en esta era de la robótica, de la inteligencia artificial, en Argentina vivimos una década infame.
¿no? Pensemos, y tiene que ver con Arturo Jauretche esto que voy a decir, hay algunas leyes que han sido aprobadas hasta 4 veces por nuestro Parlamento. Pienso en la ley de financiamiento educativo, en particular financiamiento de las universidades, votada por la Cámara de Diputados, votada por la Cámara de Senadores, vetada por el presidente Milei, y un veto que ha sido rechazado por unanimidad en senadores y en diputados. Esa Todavía ley, no. al día de hoy, estamos ya terminando el cuatrimestre con un atraso salarial de docentes universitarios, hablo en primera persona y disculpen que sea autorreferencial, con un atraso salarial de alrededor del 50% desde que asumió Javier Milei. Y esa ley, aprobada por el Congreso, sigue sin aplicarse. Si eso no es una pequeña historia de una gran infamia, no sé qué es. Es una infamia, es una nueva década infame. Y ahí está, bueno, el pensamiento que surge, ¿no? La respuesta del pensamiento nacional a la década infame, ¿no? ¿Va a haber una respuesta desde el pensamiento nacional o empieza a haber respuestas desde nuestro pensamiento nacional a esta nueva década infame? Yo creo que hay esbozos. Sí, coincido, Juan, coincido. Hay esbozos y yo tengo mucha esperanza en los jóvenes. Porque chicos, chicas muy jóvenes, de 20 y pico de años, hoy uno los ve en los streamings y los ve ahora, te podrá caer peor o mejor, pero Ofelia Fernández es una persona que acaba de sacar un documental. Un documental, lo vi, ¿no? Muy bueno el documental. Realmente excelente, más allá, Muy digo, bueno. de que te puede caer, digo, excelente, pensando en lo que ella llama efectivamente una era apocalíptica, y coincido en ese documental. Después podremos hablar quizás en algún programa, podemos, ¿no? sí. Sobre el documental, quizás hablar con ella, ¿no? Sí, retoma también un poco lo que venimos hablando Sí, nosotros. desde luego. No vamos a hacer autobombo. Ponemos un bombo, no sé, no vamos a hacer autobombo, pero venimos hablando de todos estos. De la crisis de la soberanía cognitiva, de la crisis del sentido. Soberanía ¿no? cognitiva, tecnofeudalismo, Totalmente. los 1000 millonarios que dominan el algoritmo, los ingenieros del caos, todos los temas tenemos. Todos los temas, ¿sí? Venimos hablando desde hace Infocracia. tiempo. Absolutamente, ¿no? Y bueno, precisamente a Jauretche le toca atravesar la década infame, decía, una década en la que se proscribe al radicalismo, luego del golpe de Irigoyen del 6 de septiembre de 1930, ¿no? Y allí, efectivamente, él va a pertenecer a esa ala irigoyenista de Forja, ¿no? Será precisamente uno de los fundadores, ¿no? De Forja, ¿no? Esa usina precisamente de pensamiento nacional que va a desafiar a la obediencia intelectual muy vinculada a los poderes extranjeros, ¿no? Esa intelectualidad, ¿no? Y finalmente se va a encontrar en su derrotero, don Arturo Jauretche, se va a encontrar con la Argentina profunda, ¿no? Con la Argentina que tiene que ver con lo más propio, que tiene que ver con nuestras tradiciones, que tiene que ver con nuestra cultura, que tiene que ver precisamente, porque hay momentos en los que, así como dos personas se encuentran en determinado momento de la vida y se enamoran o no, o pasa algo o no, uno se encuentra con un libro en determinado momento de la vida y no pasa nada, pero se vuelve a cruzar años después y sí se enamora del libro. Y te rompe así la cabeza. Te rompe la cabeza, exacto. Y ahí te cruzaste con una persona en un momento de tu vida y no anduvo, y si te lo hubieras cruzado en otro momento, tu vida quizás habría cambiado. Sería, ¿no?, completamente diferente. Sería completamente diferente, ¿no? Si uno se hubiese cruzado con algunos libros en determinados momentos. Y con Jauretche... ¿Con qué se encontró Jauretche? Con el peronismo. Con el peronismo. No, ¿cuánto estuvimos sin decir la palabra perón o peronismo? Che, bastante bien, Felipe. Un montón, ¿no? No dijimos, mirá, ¿cuánto podemos ampliar el discurso? Pero no, nosotros vamos a hablar de peronismo. Hablamos de peronismo porque no nos escondemos. Exacto. Y precisamente, si uno tuviera que ponerle un título, ¿no? Me tiraron en la mague 2 veces. Ahí. ¿Qué era el Changuito de Ceballos? No. No, entonces uno podría decir que para Jauretche la soberanía no era, si uno tuviera que pensar un simple lema o una cuestión retórica, la soberanía era una práctica o una praxis cotidiana, una manera de mirar al mundo desde nuestras propias necesidades. Él decía algo interesantísimo: los pueblos coloniales no solo pierden su economía, no sé si le suena, ¿no? Toto Caputo, Scott Bessing, como mencionabas recién, ¿no? Los pueblos coloniales, decía él, no solo pierden su economía, pierden también su manera de pensar. Entonces hay acá una cuestión que tiene que ver con cómo nos pensamos desde nosotros mismos y a partir de nosotros mismos. ¿Cómo hacemos de lo particular algo universal? ¿Cómo desde nuestras particularidades, nuestra tradición, nuestra historia, nuestro contexto, hoy una palabra está de moda hace unos años, nuestro contexto geopolítico, etcétera? ¿Cómo desde allí pensamos
una patria no solo liberada, una patria no subordinada ni política ni económicamente, ¿no? Bueno, ahí hay justo la canción que tenemos de fondo, hay un momento que dicen los Piojos por San Jaureche, ¿no? Dice, Sarmiento y Mitre entregados a las cadenas foráneas, el sillón de Rivadavia hoy encuentra sucesores, ¿no? O sea, parece que se le están escribiendo a Milei, ¿no? Es así, tal cual. Bueno, el sillón de Rivadavia pensaba, Rivadavia Milei, y pensaba, esto también, hoy estoy un poco autorreferencial, mi hija que tiene 6 años, mira en YouTube, ¿no? Un Info Animado se llama, un canal. Info Animado. ¿No? Y entonces le cuenta cosas de historia, a ella le interesa la historia. Entonces me pregunto, papá, ¿quién fue Rivadavia? ¿No? De lo primero que me vino acá. Y una persona que tomó deuda como Milei y no la pagó. El empréstito de la Varig Brothers. No, hizo otras cosas interesantes. Durante su presidencia se fundó la Universidad de Buenos Aires. De libras esterlinas. Creo que sí, no recuerdo el número, pero terminó ese préstamo con la Varig Brothers, que lo gestiona Martín García. ¿No? Lo termina de pagar el general Perón durante su presidencia, ¿no? Más de 100 años después. Siento como que hay un paralelo histórico, ¿no? Gobiernos que desendeudan, Perón, Néstor, Cristina, y gobiernos que endeudan. Qué casualidad. Rivadavia, la fusiladora, la última dictadura militar, los 90, ¿no? Macri, Milei. ¿No? Nombramos muchos nombres que vienen con mala suerte. Sí, totalmente. Me voy a tocar el huevo izquierdo en cualquier momento. ¿No? Y ahí, precisamente, lo que trae Juan da en el centro, porque hoy lo que uno podría decir es que hay, de algún modo, una cuestión que tiene que ver con la soberanía que es política y que es económica. Entonces uno podría pensar, ¿no? ¿Qué significa la Jaureche hoy en el presente? Bueno, significa varias cosas. Y entre ellas significa un Estado, o digamos la obra de Jaureche significa concebir al Estado precisamente como un órgano que está en función de las necesidades del pueblo. Como un instrumento que es justamente aquel que posibilita que un pueblo crezca, se desarrolle ciencia, desarrolle tecnología, desarrolle una educación y una cultura propias que van a ser singularísimas y se van a insertar en el contexto global, ¿no? Y en este sentido hoy nos quieren presentar precisamente al Estado como simplemente un gestionador de escasez, ¿no? Y esto me parece que es interesante porque cuando hay gobiernos con una matriz extranjerizante, cuando hay gobiernos que hacen del Estado un simple instrumento, no para beneficio del pueblo, sino para negocios de unos pocos, cuando hay un gobierno así, se nos presenta al Estado como un instrumento que solo gestiona escasez. En lugar de gobernar el Estado, solo gestiona escasez hoy. El ciudadano, en lugar de soñar hoy, por eso se deja de hablar precisamente de pueblos, se empieza a hablar de ciudadanía, hoy se habla de individuos, ¿no? Sí, no, y yo hablas de persona humana. Persona humana, no hablas de individuo, Francisco. Entonces, el ciudadano se convierte en alguien que empieza, en vez de soñar, a ajustar sus expectativas en función, ya, hoy diríamos, del paradigma de la deuda. En el mejor de los casos, puedes comprarte algo en Shine, ¿no? O en Temu, en el mejor de los casos. Ahora vino, ¿no? ¿Cómo se llama? Decathlon. Y se celebra, ¿no? Yo la otra vez veía en Twitter, pero me pareció lo más gorila que... Ver Cipayo, vamos a usar el término de Jaureche, Cipayo, profundamente Cipayo se había comprado un palo de béisbol. Todo bien con el béisbol, es un deporte, a mí particularmente no me gusta, pero digo, estaba el palo de béisbol y una toalla de Estados Unidos. Pero puede ser tan culo roto, a mí me da bronca eso. O sea, ¿qué te interpela? Claro, que no somos pueblos con esa tradición donde por ahí que yo Cuba o Venezuela sí tiene una tradición del béisbol, es un deporte popular. Te puede gustar el béisbol, yo no digo, a mí me gusta el básquet, me gusta la NBA, la miro, pero digo, te tenés que comprar toalla de Estados Unidos, que te cobran 3 veces más, además. Andá a caminar a Avellaneda, qué sé yo, pero tenés que ser... Bueno, Jaureche se hubiera enojado mucho. Mucho. Y eso que vos tenés, Juan, tiene que ver con que, precisamente, como decíamos, esa dependencia es económica, pero también es cultural, es semántica, es psicológica, si ustedes quieren. Por eso él insistía tanto en un término que es el de colonización pedagógica. Aquí en este programa hemos hablado con Eric, con vos, del gran Jaureche, hemos hablado de Kusch, hemos hablado de Dussel, en esta misma línea de pensamiento. Y si hablamos de colonización cultural, hablamos de una crisis del sentido. Y en esta época, si uno se pone a pensar, y antes hacíamos un poco el chiste, ¿qué escribiría hoy Jaureche? ¿Los profetas del odio o
yo decía los idiotas del algoritmo, los influencers del vacío. Los Podría influencers ser del vacío. otro título. No un disco de Charlie, los influencers del vacío. Yo creo que podría ahí, ser, ¿no? o sea, Pero el primero que piensa, no sé, decir, hay que verlo un influencer del vacío, más Maratea. Me parece un... Santi Manotea. Santi Manotea, qué tipo... Aparte, qué hijo de puta, no sé ni cómo decirlo. El corte que hace, que están los... que bardea a los viejos, que dice, esto es viejo, ¿no? Ya me van a pegar porque es viejo, pero dice, no, porque a los viejos ahora les pagan para ir a las marchas los miércoles. ¿Cómo les van a pagar los miércoles? Cobran menos de 400 lucas de jubilación mínima y los cagan a ellos y al padre Paco. Una jubilación, solidarizamos con el padre Paco, sí. ¿no? A quien también, ¿no? Lo cagan a palos y por acompañar a los jubilados. Por estar con los más necesitados, ¿no? Y precisamente hoy, pues, si tuviéramos que pensar hoy la dependencia, desde luego es económica, pero decíamos cultural, semántica, tiene que ver también la dependencia con las palabras. Y también las palabras se van permeando, ¿no? Juan Cruz, en la sociedad. Yo pensaba hoy algunas palabras que se van permeando, ¿no? Innovación, que no estamos en contra de ella, competitividad, emprendedurismo, hablar, libre mercado, competencia, ¿no? Entonces, hoy esa dependencia se reviste con esas palabras desde luego, ¿no? De un imperio que ya no nos envía cañoneras, no nos invade con los ingleses como fue durante las invasiones inglesas, sino un imperio que manda plataformas, narrativas, métricas, subjetividades. Por eso, algo que nosotros, como bien decía Juan Cruz, venimos insistiendo en este programa, la soberanía política empieza, quiero decir yo, por la soberanía cognitiva. Volvemos a la discusión. Caminan juntos. Yo creo que es un poco lo que venimos diciendo. La soberanía cognitiva y la capacidad de autodeterminarse la decisión del pueblo de autodeterminarse, de darse sus conocimientos. A mí, porque hay algo que también hay que quedar claro, por lo menos que me parece que es central en Jauretche, en Arrey y en todos estos pensadores, después cuando los traigamos más para acá, pero digo, la cuestión la soberanía es un pueblo digno, ¿no? Totalmente. Eso como para empezar. Como la base, la base. Me parece. Y de ahí para arriba, y lo que está puesto ahí en discusión es la soberanía. A mí siempre me da gracia cuando hablan de, siempre, ¿no? El fondo como prestamista de última instancia, ¿no? Estoy ahora vamos a la parte económica, digo, pero 2 segundos. ¿Qué carajo es entonces el banco, la Fed, el Banco de Estados Unidos? Ya llegamos, ya no. Exacto, no, ya está. Estamos en el horno. Ya estamos intervenidos directamente. Estamos completamente intervenidos. Están planteando por una base militar en Tierra del Fuego. No, es una locura. Exacto. Y allí efectivamente también hay algo hoy de la sobrevivencia de nuestra patria, como ahora hablando de soberanía territorial, como una unidad territorial. Esa Argentina bicontinental que nos corresponde, que nos pertenece, con las Malvinas, con Tierra del Fuego, con las islas del Atlántico Sur y con la Antártida. Digo, eso está en discusión de acá a los próximos años, cuando haya que el mundo y las potencias quieran meterse a redefinir el Tratado Antártico, ¿no? Eso está allí, ¿no? Y Jauretche nos decía, alguien que siempre Jauretche sospechó de los neutrales, de los técnicos. Recordemos que hay una tecnocracia en economía, ¿no? De esto puede hablar mucho más nuestra compañera Mercedes Alessandro, Mechi, Santi, en programa económico. Pero digo, hay toda una escuela de neoliberales, sobre todo la escuela de Virginia, ¿no? Del neoliberalismo, donde efectivamente proponen, entre tantas otras cosas, y esto estuvo en los 90, muy en boga, y casi como que quedó, que de economía tienen que hablar los economistas, pero no solo tienen que hablar los economistas, tienen que gobernar los que son especialistas en economía. Bueno, hoy tenemos Néstor, que decía, ¿cuál era el mejor ministro de Economía, Néstor? El mismo. Yo. No, decía Néstor. Yo. ¿No? Y después, cuando el país anda bien, nadie sabe. Sí, esto de los tecnócratas al poder. ¿Quién nos gobierna hoy? Un ministro de Economía, un especialista en crecimiento con o sin dinero, ¿no? Con o sin dinero. ¿Cómo fue? Experto en crecimiento. Eso. Con o sin dinero, dije yo. ¿A qué le está sumando todo esto? Claro. ¿Qué le está sumando? Claro, exacto. Y decía Jauretche, desconfíen del que les hable en un idioma que no pueden entender, porque detrás de cada tecnicismo hay un interés, y hoy un interés que no nos pertenece. Es decir, cuando te hablan tan difícil, ¿no? Y aparecen palabras como carry trade. Oh, qué fantástico. Carry trade. ¿Qué es carry trade? Que te están robando a todos nosotros. Vamos a swapear completamente a niveles. Está shorteado. Vamos a reperfilar. ¿No? No, a mí cuando dijiste lo de la palabra difícil me acordé automáticamente, viste, las servilletas que la subía Caputo, no sé, o el Gordo Dan, que subían la servilleta que no decía nada. O sea, es como que yo agarro acá mi agenda y hago...
Sí, claro. Estamos Está viajando en la curva. a la curva. Estamos Sí. viajando a 11.999% de inflación y pobreza anualizado. Anualizados. Menos mal que vinimos nosotros, porque si no frenábamos esto, nos íbamos a un 60.000%. Lo logramos frenar. Lo logramos frenar. Y también, junto con esta cuestión tecnocrática, hay una deshumanización de las problemáticas, porque esto ya lo viste dado el macrismo, ¿no? La famosa tabla de Excel, ¿no? Bueno, es un Excel, el empleo es un Excel, es una curva que va creciendo lentamente, si la curva es en B larga, en B corta, en W, no, O cuando se ponen entregando un país, felices sobre todo por los despidos de los compañeros en el Estado, se ponen felices, eso Sí, es eso un es gran tremendo. logro, para ellos Sí. es el logro por Es el logro. excelencia, ¿no? Les chupa un poco que haya familias detrás, que haya trabajadores, o sea, Claro. dignidad del trabajo, Sí. no, es tremendo. O sea, mi pregunta de fondo es, ¿qué diría Jaurecho, qué podría pensar sobre este momento? ¿Qué le estaría respondiendo, entendés, a Milei? Y Jauretche hace ya unas cuantas décadas detectó precisamente cómo impactan estas políticas de la crueldad, no se utilizaba esa palabra, pero cómo impactan estas políticas hoy llamadas neoliberales, etcétera, en la población y en el sentido común. Y acá hay un concepto de Jauretche 100%, que es el concepto de medio pelo. El medio ¿No? pelo argentino. Y es uno de los conceptos más lúcidos. Calamaro también tiene una gran canción, El medio pelo argentino. Totalmente, claro. ¿No? Y es esa clase media que otrora supo existir en nuestra patria. Hoy habría hay que discutirlo porque efectivamente van hacia el modelo 90-10, ¿no? 10% de ricos, en el mejor de los casos, y 90% de pobres. Que en Argentina, todos y nosotros, el resto. es importante decirlo, en Argentina hay clase media, en gran parte, gracias al peronismo. Desde luego. Gracias al peronismo, porque vino un tipo que redistribuyó la riqueza, Claro. ¿no? Que le entregó derechos y Claro. dignidad fundamentalmente. Porque la clase media cree que surgió de, no sé, de un repollo, no Porque sé. a no. mí nadie me regaló nada. Nadie me regaló Esa nada. famosa frase típica del medio pelo argentino. Me lo gané yo. Pero con me lo mi gané. trabajo, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Yo mañana me tengo que levantar a laburar Claro, igual. gane quien gane. Gane ¿eh? quien Yo gane. me tengo que- Gane quien claro. gane, yo me tengo que levantar a laburar. Pero bueno, ¿cómo te ajustaron de los últimos años los servicios, no? Digo, entre tantas otras cosas uno podría seguir diciendo, ¿no? La prepaga, el colegio de los pibes. Pero no, yo de política no hablo. Ah, no hablas de Yo política. de política no hablo. Está bien, está bien. ¿No? Y bueno, todo esto que estamos diciendo son expresiones del medio pelo argentino, esa clase media, efectivamente, como decía Juan Cruz, en buena medida, ¿no? El peronismo, como siempre decía un amigo, inventa la clase media se hace gorila, esa clase media fascinada por lo extranjero y siempre avergonzada por lo propio. Siempre ¿No? avergonzada profundamente ¿No? avergonzada por lo Profundamente, ¿no? propio. A veces mira a Estados Unidos, a veces Sí, mira a Europa. Miraba Europa en otra época, mucho Disney, que no tenemos nada contra Disney tampoco. Ahora están, ¿no? están en el horno, porque ¿No? vienen a Europa, está medio complicado. Está medio complicado. Vienen a Estados Unidos, vienen a Nueva York y ganó el socialista. Y hay un zurdo empobrecedor. ¿Qué Claro. están viendo ahora? No me voy a ¿No? meter con ningún... pero ¿qué están viendo? O sea, ¿qué no están viendo? la están Claro. viendo. Y precisamente uno podría decir que no es solo el medio pelo una designación para un estrato social. Quizás designe una suerte de... ¿Cómo decirlo? De malestar espiritual. De malestar ¿No? espiritual. Ahí usted, de malestar espiritual. Es alguien que vive pidiendo casi perdón por ser argentino, ¿no? Y esa figura hoy quizás habite en algo que vos traías, Juan Cruz, en ese consumidor global, ¿no? Y disculpen, justamente íbamos a tener un auspiciante de una cafetería de especialidad. En el café de especialidad, que perdió toda identidad con el barrio, ¿viste? Un flat white con un tostón de palta, ¿viste? Un café con leche con media luna. Dame un café con leche. Un flat white, ¿no? Que humaniza a las mascotas. También justo decimos auspiciar un pet shop, pero no, un flat white. Estamos perdiendo muchos Estamos perdiendo auspiciantes. En este momento pero estamos ganando haters ahora, odiadores, que no van a discutir. ¿No? Y ese, como decías, ese consumidor global que se identifica con equipos de béisbol que nunca ha visto, Claro. cuyas culturas desconoce, ¿no? Es decir, un consumidor global que cree que la identidad propia, particular, uno puede decir rioplatense, uno podría decir rosarino, uno puede decir salteño, uno podría decir Latinoamericana latinoamericana, también. desde Sí, luego, ¿no? La identidad latinoamericana es una desventaja quizás competitiva con el mundo, ¿no? Entonces, efectivamente, acá se van a confundir y se empiezan a confundir libertad con marca, ciudadanía con tarjeta de crédito, ¿no? Y acá hay una derrota precisamente, que para decirlo con Jauretche, ¿qué diría hoy? La derrota empieza, ya empezás a perder el partido cuando el deseo se vuelve importado.
cuando deseas algo, no, vos podés decir algo de afuera, pero cuando deseas algo que no está en tu horizonte identitario, cultural, cuando empezás, dicho en francés, a querer cagar más alto que el culo, por un lado. Por otro lado, cuando empezás a identificarse efectivamente con un conjunto de bienes, de servicios, hasta de sueños que ya no se sueñan en tu propia lengua ni en tu propia geografía, que se empiezan a soñar en función de si va a subir el dólar o no. Entonces, bueno, sí, ojo, porque si pierde Milei se va toda la mierda. Bueno, ¿no? ahí tenés Digamos, también, a Jauretche te hace acordar, bueno, también contemporáneos, obviamente, compañeros, te hace acordar automáticamente a Mordisquito cuando decía, no, Discépolo, cuando decía, no hay más té de Ceilán. Claro, no hay té de Ceilán. Tenés los trenes que son tuyos, los aviones que son tuyos, pero que no hay. No tenés hay satélites en el espacio, tenés ropa del carajo en Argentina, de marcas que venían a fabricarlas aquí en otro momento. Te daban computadoras en los colegios, pero no había pajitas de Starbucks. Y estaba pensando el mismo pajitas, ejemplo. El té de Ceilán. Estaba pensando el mismo ejemplo. Del té de Ceilán a las pajitas de Starbucks. Exacto, estaba pensando el mismo. No hay vasitos de Starbucks y esto se va a la mierda, ojo. Entonces, uno podría decir que, como filósofo del día, el gran Arturo Jauretche fue un filósofo del sentido común, sin menospreciar, en este caso, ni bajarle el precio a Jauretche, sino todo lo contrario. A partir de, uno puede decir, una fenomenología de la vida cotidiana, es decir, ir a la vida cotidiana y ver lo que se muestra, en los límites que se muestra, hacer un análisis, trascendió. Él además quería, efectivamente, su sentir era popular, como Homero Mansi, alguien de su generación. Jauretche pertenece desde 1901, Homero Mansi de 1906-1907, hemos hablado de él, Borges de la 1899, Scalabrini Ortiz, esa generación, uno puede decir Marechal desde 1900, ¿no? Él efectivamente, a partir, como decía a Homero Mansi, ¿no? No soy un hombre de letras, escribo letras para los hombres. Escribo letras para los hombres. ¿No? Efectivamente, y allí efectivamente decía el gran Arturo Jauretche, hablando de cómo en un punto la economía es fundamental en la emancipación, porque él decía, ¿no? Los pueblos coloniales aprenden economía en la casa del enemigo, ¿no? Los pueblos coloniales aprenden, ¿no? Entonces, cuando uno aprende... Y bueno, pero es completamente así, ¿no? Tenemos a todo el JP Morgan gobernando, o sea, el JP Morgan entero, o sea, el director de JP Morgan nos está gobernando. Claro, se hablaba en los 90 de los Chicago Boys. Hoy bien llegan directamente, desembarcan, llegan con sus aviones, aterrizan con su flota del JP Morgan. Y efectivamente él decía, no hay... Otros bajan no en aviones, sino en avioneta de narcos. También, ¿no? También. Igual no voy a entrar en las provocaciones de Grabois. Dijo. ¿Cómo voy a entrar en las provocaciones de Grabois? ¿Cómo voy a entrar en las provocaciones de Grabois? Dijo el pelado. ¿No? Qué bárbaro. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, uno podría decir... Es distópico. Esto es distópico. Es realmente distópico que gobiernen estos tipos. Uno podría decir entonces que cuando se aprende economía en la casa del enemigo, uno empieza a creer que la pobreza es culpa propia y que la riqueza es mérito ajeno. Y han hecho mucho por eso, ¿no? Y han hecho mucho por construir un sentido común, y volvemos a la colonización cultural, ¿no? Pedagógica de la que hablaba Jauretche, ¿no? ¿Cómo nos han hecho creer que hoy estamos mal porque hace 10 años la chorra se robó todo, Se robó un PBI. Un PBI. Ojo. No, son como 10, están enterrados en el sur. Por eso llevaron retroexcavadoras. ¿Y por qué más lanzaron 2 satélites? ¿Vos sabés por qué lanzaron 2 satélites? ¿Por qué lanzaron satélites? Porque adentro del satélite está lleno de dólares. ¿Adentro de esos satélites también ahí? También ahí. Y también ahí. La ruta. Yo pensé que la ruta del dinero acá estaba... No, es interplanetaria. Es interplanetaria. Es interplanetaria la ruta del dinero acá. O sea, estamos aparte en un limbo entre que nos están exterminando o controlamos todo. Es como que nunca... Exacto. No hay un controlan los jueces, controlan todo. Controlamos todo... Pero estamos, no sé. Ya o sea, dijo, tiene que ponerse... Lo dijo Lilita, no, tienen armas. Vos eras muy joven, pero yo recuerdo cuando dijo, la cámpora tienen armas. Dijo Lilita en el programa, no me acuerdo cuál era, ¿no? Acá lo encuentro. No, yo recuerdo. No hay un carajo, yo no veo nada. Y bueno, entonces uno dice, bueno, hay una dependencia que es económica y que es cultural. Hay un trabajo sobre el sentido. Entonces acá uno podría decir que el lenguaje es el campo de batalla. Y esto mucho, sacá del medio Roland Barthes, si querés. Acá digo, la batalla es una batalla por
las palabras, ¿no? Y él nos enseñó entonces, a Jauretche, a desconfiar de esas palabras ajenas, ¿no? Antes hablábamos de alguna. Uno puede decir eficiencia, modernización, reformas estructurales, emprendedurismo, libertad de mercado, ¿no? Efectivamente, uno ahí tiene que preguntarse. Esta es técnica, pero ¿sabes qué palabra odio? Nada que ver. Crawling peg. Crawling peg. Odio el crawling peg. El crawling peg. Y es una que a mí me sale como 442. Pass through, ¿cómo es? Algo así. Sí. Algunos economistas deben decir, yo no sé ni cómo lo pronuncian, no sé ni qué están diciendo. Ya hablaba de esto como Capusotto, canciones en un inglés de mierda. Shortea, ¿no? Pero aparte después vos ves, porque aparte esto va de la mano, ¿no? De este nuevo sujeto social que son los que te venden cursos, que tenés al Colorado Masivo, tenés a esto, que te hablan difícil. Total. Aparte va muy unido al discurso, obviamente. Y hay mucho. Tu propio jefe. Si están viendo anótense los cursos de filosofía. No me traicionen con otros que les van a prometer que la filosofía les va a servir y se van a enriquecer. No, yo les digo la verdad. Van a ser más pobres, pero van a ser felices. No, tampoco, ¿no? Así que, bueno, efectivamente, porque cursos de filosofía para triunfar en la vida también se convirtió en eso de la filosofía, Ahí si me ponen el Zócalo, pueden ir a julian.fava, que hay unos excelentes cursos de filosofía. Ahora ¿qué cursos tenemos? Tenemos las pasiones tristes del neoliberalismo. Las pasiones tristes. ¿Tiene algo que ver con Duvet? Ya que estamos. ¿Qué hice la época? Yo no leía Duvet. O sea, voy a hablar desde la ignorancia total. En este programa no está. En este programa hicimos un recorrido más clásico. Desde Aristóteles. Bueno, Aristóteles con filósofos también contemporáneos como Giuliano da Empoli. No, pero desde clásicos, Aristóteles, Platón, Aristóteles, Spinoza. Bueno, Hobbes, desde luego, filósofos clásicos hasta llegar al presente, ¿no? Y para cerrar, podemos decirle que si Jauretche pensaba, creía, afirmaba efectivamente que esta batalla es, desde luego, por la descolonización, si me permiten usar esta terminología pedagógica y cultural, debemos quizás concluir que la patria, además de un proyecto colectivo, es un proyecto de lenguaje. En ese sentido, él decía, Jauretche, alguien que también de las pasiones, quizás para la parte 2 del curso, lo metamos a Jauretche, dijo, nada grande se puede hacer con tristeza. Efectivamente, ¿no? Habitó, construyó esa categoría que es la de la dignidad y que es la del entusiasmo, que es la de la independencia, que es la de la soberanía y que es la del futuro entendido desde y a partir de militar un lenguaje emancipador y un lenguaje efectivamente que sea también un lugar de resistencia y, ¿por qué no?, de comenzar a construir la victoria dentro de 2 años. Vamos a construir la victoria que viene. Así Eso es. Vamos a hacer. Esto ha sido todo, queridos amigos y queridas amigas. El especial de San Jauretche. Nos vemos.